Dicen que para entender la cordura, primero hay que diseccionar la locura. Soy Aldo Ávila y bienvenidos el día de hoy a su nuevo podcast, Destripando la Mente. Junto a Abraham y un servidor Luis, nos adentraremos en los casos más perturbadores de la historia y de la psicología. Sin filtros, sin tabúes y probablemente con más humor negro del que nuestro terapeuta pueda recomendar. Pónganse cómodos, que hoy vamos a abrir el cráneo de un psicólogo, mis chavos, Otro. que está bien pirata y su nombre es David Rosenhan. David Rosenhan. Hoy vamos a hablar, muchachos, sobre la importancia que tiene a veces el que te sean señalado, o el que te pongan un pinche apodo, o en casos más graves que te pongan una enfermedad o una etiqueta diagnóstica y que a partir de ahí la gente te juzgue, ¿no? Entonces, el caso de hoy va a ser un experimento el cual va a involucrar todo esto. Así que pónganse como muchachos y arrancamos. Capítulo 2 de nuestro podcast. Y empieza así. ¿Quién está loco realmente? Y si les dijera, sí, pues, fue la duda. Y si les dijera que quizá la locura no es del todo real, sino una construcción social, una señalización, una etiqueta que te ponen y que jamás te quitan, o que por lo menos... ¿Qué dije? O que por lo menos de la que se vuelve casi imposible deshacer. Suena a que lo diría alguien de artes liberales eso. Del sexto semestre. Hoy hablaremos de un caso muy especial, un experimento que puso en duda la psiquiatría y cuestionó la validez de los hospitales mentales. Abre la idea esa chingada. No, está haciendo el baño. ¿Quién? Yo. Échale un pariente. Pérese a la verga. Se trata del experimento que llamaremos Los Infiltrados, realizados por el psicólogo. La película de Sí. Tom Cruise, güey. Hay una de DiCaprio, ¿no? De Tata Reza. Te lo recomiendo. Realizado por el psicólogo y abogado, que pongo abogado entre comillas, David Rosenhan. Qué combinación, psicólogo y abogado. Sí. Bueno, realmente lo ubican como abogado, pero no era abogado, ¿eh? Más bien es que fue maestro de varias universidades. Fue borracho. Fue maestro de varias universidades y daba como psicología legal. O sea, cómo el juez determina si alguien cometió un delito porque estaba en un trance o consciente, sí, o algo consciente, tipo de inconsciente, esa índole, ok. o en un momento de episodio maníaco, ¿no? Suena a un abogado que es psicólogo. Y en este caso no, es un psicólogo que nomás ¿Qué abogado? no, que nomás usó como ciertas leyes, pero no era abogado. ¿Mi psicólogo? No, psicólogo sí era. Y ahorita van a ver qué otra preparación tenía. Rosenhan se preguntaba si las características que llevan al diagnóstico residen en el propio paciente o si, en realidad, residen en el contexto. Para entender por qué esto fue una bomba, hagamos un resumen rápido de cómo se entendía la mente hasta ese momento. Voy a hacer un recorrido rapidísimo. ¿De qué época dices que fue ese? Eso fue en los 70s. Sí. Les voy a dar una clase de historia de la psicología que en las universidades tardan un semestre y yo se lo voy a dar en 2-3 minutos. Clases Pongan sábados. atención. Vilas ahí lobos. Sí, 1870 a 1890, la era de la hipnosis por Jean-Martin Charcot, quien buscaba el origen de lo neurológico en la histeria. Es decir, él decía que los problemas tenían una base biológica. 1885 a 1900, aquí es donde nace el psicoanálisis. Freud abandona la hipnosis porque fue alumno de Charcot y él hace su propia tesis en la cual propone la asociación libre. Nace la idea de que los síntomas vienen de conflictos reprimidos en el inconsciente. Aquí es donde Freud le da todo el ¿Y si es real? Sí, toda la historia del psicoanálisis. Okay. Y él decía que todo lo reprimido sexualmente tenía una sintomatología que terminaba en la conducta, en los pensamientos, en el actuar, ¿no?
1930 a 1950. Aquí fue la era de los maníacos, iba a decir. Fue de los 1930 a 1950. Aquí los manicomios es donde agarran un chingo de peso. Todas las películas que han visto sobre manicomios, lobotomías, todo este pedo de los locos que... locos Adams, todo eso, aquí fue en estos años. Aquí la esquizofrenia se vuelve el centro de atención y se trata con... Ese público en el mundo decía que era esquizofrenia todo. Sí, todo, aquí todo era esquizofrenia. Se volvieron métodos agresivos como electrochoques, las lobotomías y sedantes fuertes. Entonces, ¿por qué las quitaron? Entonces, si tú, había veces que, por ejemplo, si tu esposa eran los 30, o sea, si tu esposa era un terian, si tu esposa, supongamos que en los 30 era un terian, pues mira, te meten un cincel aquí entre el ojo y elegí aquí entre ceja y oreja. No, entre ceja y párpado, te meten un chingazo y eso te madreaba. Yo me pregunto las conductas. ¿Quién fue el desgraciado que descubrió? O sea, ¿cómo llegaron a eso? ¿Cómo dijo? Mira, este güey cambió de... A lo mejor un albañil, güey. Sí, no creo que haya sido un güey que diga, a ver, a mí se me hace que con un vergazo bien dado se acomoda. Que varios sí se merecen, que varios sí se merecen. Le habrán dicho eso a mi compadre. Y luego, bueno, brincamos de los 50, de 1950 a 1970. Aquí hubo la revolución farmacológica, aquí sí hubo ya, fue cuando empezaron a sacar un chingo de medicamentos ya para tratar todos estos tratamientos con la esquizofrenia, ¿no? Aquí para todo medicaban. Entonces el surgimiento de las nuevas corrientes, también fue el surgimiento de las nuevas corrientes como la psicología cognitivo-conductual y por supuesto el enfoque sistémico. Aquí estos decían que el trastorno no estaba solo en el individuo, sino que venía de sus dinámicas familiares. ¿Y qué tanta razón tienes? Ahorita vamos a ver qué opinan ustedes, ¿no? Todavía hay gente que cree en los trastornos en los diagnósticos y, por ejemplo, todos los que somos sistémicos sabemos que los diagnósticos pues, realmente no son como la verdad absoluta, ¿no? Sino más bien es una manera de relacionarte. Nada más que la antigua psiquiatría y la antigua psicología tendía a poner etiquetas y ahorita sabemos que las etiquetas no sirven para ni madres. Hay gente que todavía se basa mucho en sus tratamientos de eso, válido. En el mundo de la psicología hay... O sea, ¿me estás diciendo que lo que ChatGPT me dice está mal? Depende de cómo le preguntes. Depende de qué le preguntes. Sí, depende de qué le preguntes. Ajá. Bueno, entonces, chavos, pasaron su primer semestre de psicología, de historia de psicología. No mames. Sí, eso me hace O sea, tus 4 años. ¿Para qué estudias haces? ¿Eres psicólogo? Entonces ya estamos en el contexto, llegamos a 1968. Sí. Para conocer a nuestro protagonista, David Rosenhan, nació en Jersey City, en el estado de Nueva Jersey, en Estados Unidos. Fue un hijo de migrantes polacos. Hijo de puta. También lo fue. Sí, para los psiquiatras sí fue. Fue de origen judío, polaco, me imagino que Su formación se centró en el pensamiento crítico y la filosofía, debido a que como los judíos recibían, la verdad, una educación pues algo pues envidiable, pues sí tenía pensamiento crítico, filosófico, le gustaba mucho cuestionar ideas. Estaba muy preparado, ¿no? Sí, o sea, dentro de la primaria estaba preparado. Sí. Y dentro de su preparación profesional, él es licenciado primero en matemáticas, luego hace una maestría en economía y hace un doctorado en psicología en la Universidad de Columbia, de Estados Unidos. Rosenhan veía la mente como un rigor del método científico, pero también con una profunda mirada social. Es decir, él ya decía que dependiendo del contexto donde estés, dependiendo con quién te relaciones, pueda que te llamen enfermo o te llamen de algún modo, ¿no? Pero tenía mucho que ver con quién te miraba y quién te señalaba, ¿no? A cierto punto sí influye, ¿no? Sí, claro que sí. Entonces, bueno, ya están contextualizados, ya saben más o menos la psicología de estos años. Suena bien perro el vato, sí, pero si está en este podcast por algo. Está tronado. Sí. Como dice el dicho, mis hermanos, a lo que nos truje, te echa. Okay. Rosenhan partió de una duda poderosa.
¿podemos distinguir la cordura de la locura? Ay. Ya, ¿Qué bueno. contesta? no. No sé, yo me imagino que sí, ¿no? No sé. Yo tampoco. A ver, para mí no sería muy sencillo. Ujú. Pero averigüémoslo. Entre 1968 y 1972, este psicólogo reclutó a 8 personas totalmente sanas, o sea, en sus 5 sentidos. 3 eran mujeres y 5 hombres. Ajá. De estos hombres, bueno, de estos 8 reclutas, 4 eran psicólogos, incluyéndose él. O Un sea, pediatra, él sí, también él también participó en el participó, experimento. sí. Ah, ok. Un pediatra, un psiquiatra, un pintor y un ama de casa. Chino, parece un chiste mexicano esta madre. Y hicieron un podcast. Huevo. Sí. Estos pseudopacientes, que así es como los vamos a identificar, acudieron a distintos hospitales, desde clínicas viejas hasta centros más modernos para la época. Clínicas viejas, entiéndase por estas clínicas de salud mental que antes, muchas de ellas, la religión católica tomó partida de ellos, y entonces se eran cuidados por monjas, por esa Todos. parte, Sí, sí, ¿no? como que la religión Como absorbió sí, parte de eso, ¿no? parte de eso. Pues ya no pasa eso. No, de hecho ya no. Creo. Y bueno, se presentaron alegando un solo síntoma. Llegan y decían, es que escucho voces. Y las voces, la indicación no era así, escucho voces al azar. El psicólogo les dijo, van a decir que escuchan voces y van a decir estas 3 palabras: empty, hollow y tooth, que en español significan vacío, hueco y un golpe sordo. Entonces, te contraté a ti, tú vas a ir a ese hospital y vas a decir que imaginas voces y vas a decir una de estas 3 o las 3, ¿no? Vas a decir que escuchas eso. Ah, ok, ya. Y como Ajá. y eligieron estas palabras porque eran ambiguas y no estaban asociadas a ninguna psicosis específica y ni a ningún trastorno. Contexto: para este año del 1968 ya existían 2 manuales de diagnóstico, es decir, lo que los psicólogos y psiquiatras usan como su manual de diagnóstico ya existían. Entonces ya era como que aquí dice que una persona con esquizofrenia tiene ciertas características durante cierto tiempo, o sea, ya tenían como un manual, ¿no? Pero bueno, sorprendentemente, solo bastó eso, llegar y pararse al hospital y decir que imaginabas voces para que te admitieran. No, ni un pedo. Los 8 fueron admitidos. Me está dando la impresión de que este güey estaba creando sus propios locos. Chévate ahorita. Ok. Sí, pero ningún hospital puso pedo, a todos los admitieron. La segunda indicación que tenían es que una vez. Ya sé. Mira, mucho tiene que ver eso, ¿eh? Aquí a lo mejor respondemos la duda de por qué cuando entras al IMSS Sales sin una pierna. Una jaqueca, sales sin una pierna y una prótesis en la mano. Y mudo. Una vez dentro. Y sin huevo. Sí. Para que entiendan, Sí. vean el capítulo anterior. Véanlo, por favor. Vaya. La orden que continuaba una vez que lo admitieran era: actúen de manera totalmente normal. Es decir, ya no digan que escuchan voces. Debían decir que efectivamente, o sea, entraban y ya no escucho. Y empezaban a registrar ellos todo lo que veían. Al principio tomaban notas escondidas, pero luego los pseudopacientes empezaron a escribir pues ya a la vista de todos, ¿no? Y en lugares públicos de ahí de los hospitales. Sí. Se hace como escondidas. ¡Qué cabrones! Aquí ocurrió lo más curioso. Los enfermeros, al verlos escribir, anotaban en sus reportes: el paciente manifiesta conducta de escritura compulsiva. Y si caminaban por el pasillo para mantener el aburrimiento, porque estaban ahí, Pues sí, no mames, entonces los encerrado. enfermeros anotaban: camina por agitación psicomotriz. Entonces, Ok. conductas normales, Las diagnosticaban. sí, ahí ya las llaman como si fuera algo bien raro. Y qué peligroso ese pedo. Peligrosísimo, güey, peligrosísimo. Me imagino que ese shit sigue pasando. No lo dudo. Sí. Sí, tú. Porque a ver, y no nos pasa en hospitales psiquiátricos, ¿no? ¿Cuántas veces dicen, es que este güey es bipolar? ¿Cuántas veces dicen, no, es que este güey es depresivo? O vámonos, Tiene ansiedad. sí, o vámonos a etiquetar más fuertes, ¿no? Es que eres adicto.
Y entonces ya no te tratan con la misma confianza desde que te pones etiqueta. No, ya. Entonces está bien cabrón, ¿no? Sí, pues es donde las etiquetas realmente generan un poder en... Ajá, y este hijo de perra lo comprobó en su máximo esplendor Sí. en hospitales psiquiátricos. No, así que, bueno, una conducta normal se volvía patológica, es decir, enferma. Porque los médicos la miraban a través de la etiqueta del esquizofrénico. A lo cual, les comento, de los 8 que entraron, 7 fueron diagnosticados con esquizofrenia y solo 1 con psicosis maníaco-depresiva. Me asustaría más ese. ¿Por qué? Porque eres diferente, güey. Sí. Yo me imagino que ese diagnóstico se le dieron a la única mujer que entró. O al pintor. Yo no dije. Creo. Yo no dije. Creo. Mujeres. Creo. O Nichan. Ok. ¿Dónde quedé? Ah, lo crudo es que nadie les decía cuánto tiempo estarían ahí. O sea, el experimento es droga adentro, pero no para salir. O sea, iba a ser indefinido. Ajá, sí. Entonces, Pero tanto ser pacientes sí les afectaría. ahorita vamos a eso. Porque entraron y los empezaron a tratar como esquizofrénicos y maníaco-depresivos. Entonces, Cuando tengan acuérdense, comportamientos normales. sí, acuérdense que estamos en una era en que el medicamento era la cura, según ellos. Entonces, les empezaron a dar pastillas sin más. O sea, no les explicaban el tratamiento, no Nada explicaban más así. no, O sea, no, era no, similares de antes. Ajá. Que al final los reclutas entre los 8 contabilizaron un total de 2,000 pastillas lo que les dieron. Puta, man. Porque obviamente no se las tomaban, ¿va? O sea, trataban de esconderlas o de escupirlas. Pero mejor de vez en cuando sí te Sí, daban sí, así. bastante venido porque pues, te vigilaban, ¿no? Y lo irónico es que los médicos no se dieron cuenta del engaño. O sea, en todo este tiempo los médicos psiquiatras jamás lo vieron venir ni los enfermeros. Pero ¿qué creen? Los pacientes reales sí. O sea, los pacientes se dieron cuenta que, oye, güey, tú estás muy normal, güey. Bueno, menos el que tiene el otro pedo. Sí. Okay. Muchos se acercaban con los pseudopacientes y les decían, tú no estás loco, ¿ah? Y se me dicen que tú eres un investigador o eres un periodista. No, Ese tipo de no cosas. entiendo cómo el fenómeno se dio así. No sé, pues algo observaron. Yo me imagino que los terapeutas estaban, como ya te estás enfermo, es imposible que me estés engañando. Podría ser, pero aquí lo curioso es que a lo mejor yo me imagino, ¿no? Que pueda ser de que como los pacientes los veían sin intentar comprobar nada, sin tratar de medicar, sino que sí los observaban con detenimiento, sí los decían, no, este Oye, güey ¿por qué está tú mal, sí cagas en la taza, güey? No, simplemente, o sea, en aquellas ¿Por qué no te épocas- metes con el tenis? O sea, imagínate en aquella época, o sea, un investigador de cualquier índole, pues lo van a catalogar como, lo van a etiquetar como loco cuando, oye, pues tu única chamba es investigar, alimentarte de Pero conocimiento. bien, si te pones a pensar, enfermaron más a los pacientes. Porque imagínate un paciente y dice, oye, ese güey es un investigador, este no está bien. Está loco, bien, güey. loco. Sí. No, y luego aparte el medicamento que le daban. Sí, no mames. Nancy, más pastillas a este. Dicen que es investigador este pinche güey. Este pinche güey. El que se la pasa diciendo jolo. Oye, el pinche Hollow que es investigador. Óyeme, ¿Cómo? estuvimos en la misma facultad. El Carlos Trejo. No mames, no. Oiga, ya vieron Te ese amo. pedo, güey. ¿De qué? Que el Poncho de Nigres va a organizar como esta pelea. Sí. Ah, sí, Y que güey. supuestamente van a enfrentar ya a Carlos Trejo con Adame. Yo le voy. Yo soy team Adame, güey. Yo soy Adame porque soy mamador. Sin dinero. No le Pero, importa, pero tiene artes sé marciales, que güey. va a ganar Carlos Trejo porque no mames, güey. Él caza fantasmas, güey. Sí. ¿Tú qué cazas? Pues ni un resfriado, papito. O sea, no, sí, no, yo soy team Adame, güey. Me cae mejor. Sí, también. Pues vende más. Sí. ¡Te la madre! Sí, Ándale, güey. Ay, Mames. yo creo que Imagínate sí te va que bonito, ¿no? en este podcast güey, nos mande un saludo a Dame, güey.
Dame, por Gracias, favor. dame, por Dime, favor. dime que chingo mi puta madre. Ven y dame. Sí, voto por ti en la pelea. Sí, yo también. Y para presidente si te lanzas, güey. Te amo, Carlos Trejo, no, o sea, No, yo no. esa parte No, es yo todo, creo que güey. no. Somos. Sí. No, ya que no está claro. Y ya sabemos qué rollo. No, nunca trae mangas, güey. Ah, güey. ¿Cómo le hago bien el sope, güey? No, pues nada. Ah, sí. Espectro, güey. Vaya muerto, güey. Algo bien infernal, güey. Ya, continuamos. Pues bueno, en esto consistió el experimento. Entraron con síntomas actuados, los médicos se lo creyeron, fueron tratados con medicación, te digo, sin explicarles en qué consistía, cuánto tiempo iban a estar ahí y cómo iba a ser el procedimiento, ¿no? Tengo una duda de los psiquiatras y psicólogos, entiendo. ¿Por qué un pintor? Si quieren chingar al pintor, mira. Chingo de madre. Que se me olvidó decirles eso. Cuando llegan a la puerta, todos los que estaban relacionados a la psicología, a la pediatría y a la psiquiatría mintieron en sus profesiones. Ellos sí nos dijeron que tenían relación con bueno. eso. Menos el pintor. Menos el pintor, El pintor se encajaba. Sí, güey. menos el pintor y la ama de casa. Entonces, la mayoría, o sea, todos mintieron respecto a su nombre. Veo trastes sucios. O sea, todos mintieron respecto a su nombre, pero los que tenían una profesión afín a la medicina mintieron sobre su profesión. Pero la entrevista que les hicieron, o sea, su infancia le dijeron tal cual era. Ah, ok. Toda su historia en los registros contaron tal cual. O sea, entre más real, más. Sí, nada más mintieron en cuanto a su nombre y la profesión, los que tenían que ser. Y salvo lo que les dijo esta persona, ¿no? Que Sí, dijeron esa palabra o ese... De que decían esa palabra. Pero aquí lo interesante es de que de dónde agarraron el sustento o la validez para entender a alguien, ¿verdad? O sea, ¿qué vieron en la historia de vidas que dijeron, no, sí, chingalo? O no, mételo. O nada más fue el síntoma de, escucho voces y para adentro. Posiblemente, ¿no? Chile mugriento. Yo como psiquiatra, si viene un güey, escucho voces, ¿sabes qué? Enloquecí o no, vete, güey. Fíjate, papá. Déjate aclarecer el cerebro, güey. Entonces, respondiendo a su pregunta, ¿cuántos estuvieron ahí? Pasaron entre 7 y 52 días. ¿Hace qué años, güey? Sí, no mames, güey. ¿Siguen ahí? Sí, sí. Pasaron entre 7 y 52 días, dando un promedio de 29 días. Es un putazo, 19 días, Sí. creo. Es el promedio. ¿Aceptarías? Internados. ¿Aceptarías? Ay, no, yo no, güey. Eh, ¿Tú sí aceptarías, güey? No. A ver, ¿por cuánta lana aceptarías? 100 pesos. Lo del camión de esta semana. Si me pagan el Uber, Ay, Uber. Mientras me den de comer. Si me dan pastillas gratis. Ay, güey. No, no aceptaría porque sí soy muy influenciable y sí diría, güey, sí siento lo que me dicen. Güey. Sí, sí. si tu lugar no otra pastilla, esta no me lleva mi peso, güey. Grito vos. ¿Tú por cuánta, o sea, por cuánta lana? O sea, ¿cuánto estarías dispuesto? Híjole, yo creo que si me aventaría un melón, por un melón sí me animaría. Sí, y por el aprendizaje. No, cuál, toma. No, para eso están los libros, güey. No. O sea, ¿Vieron ellos? es que la riesgo que hay es de que no salgas. Porque, porque ¿qué paciente psiquiátrico no dice, no, yo me quiero salir, ya estoy re bien? Re bien. Re bien. No, No, no. Aparte, Todos los médicos están Aparte- ensayados para cuando digas eso digan, no, claro que estoy aparte de bien". que estás mintiendo, puede que sí, o sea, tienes pedos, de todos modos. O sea, van a salir. Evidentemente. Sí, bueno, le decían locos, en esa época eran locos, ¿no? Ahorita ya sabemos que eso es otra etiqueta. Son estúpidos. Son pavos. ¿No? Sí. Entonces, para ser liberados, los pseudopacientes tuvieron que aceptar su diagnóstico. Ay, qué duro. Sí. Y fue el modo que salieron. Y salieron con la etiqueta de esquizofrenia en remisión. ¿Qué significa esto? Significa que tuviste un evento esquizofrénico y que ahorita estás bien, pero
ya te catalogan como enfermo y así que cualquier rato te puede brotar otra vez. ¿Les habría influenciado este diagnóstico que aceptaron? Yo digo Sabemos que que sí. es broma. Yo digo que estuvo bien cabrón porque imagínate, estar encerrado en un hospital psiquiátrico. Luego, para un experimento. Luego cuando tú dices, no, ya estoy bien, luego que te dicen, no, no estás bien. O sea, sí te empieza a dar la ansiedad de, madres, ¿qué protocolo siguen? Yo creo que llega un punto donde los hacen dudar, ¿no? Sí, Imagínate hombre, como sí, psicólogo. sí. Ah, güey, este güey, sus apuntes están más perros, güey. Ya no la libré. Te la cambio, güey. Sí, no, o sea, imagínate, te empieza a dar la angustia porque dices, ay, güey, o sea, ya quiero salir y ya No, estoy bien. aparte, una persona preparada te está diciendo algo. Aunque esté fingido, si te mueve. Sí, claro, sí, claro. sí. Claro, a ver, ¿ustedes a poco no les han movido el tapete con cualquier cosa? ¿no? ChatGPT me ha hecho el amor como no te imaginas. Este domingo lloré. Sí. Y me la creí. Y me la creí. Y dice, yo soy Fabiana. Soy Fabiana. Soy Brenda. Me volé el pene. Yo, y bueno, entonces ese fue el acuerdo para que empezaran a tramitar su salida, ¿no? Te digo, hubo alguien que salió a los 7 días, pero hubo uno que estuvo 52 días. No, ese güey sí traía algo, güey. Ese güey sí traía algo. Sí, estuvo cabrón esa jugadita, ¿no? ¿Cuál era el fin de este experimento? Comprobar eso de cómo diagnosticaban la locura y cómo la trataban. O sea, ¿en qué se basaban? Ajá, ¿cuál era el sustento? Pues es que nada más Para decir, demostró- tú estás bien, Es Luria. que realmente demostró que... Que el sistema estaba mal, o sea, que había injusticia. Ajá. Pero por ejemplo, si va Estaba- una persona esquizofrénica de verdad, sí puede estar ayudada. De entrada es eso, ¿no? ¿Cómo sabes que estás esquizofrénico? ¿En qué te basas? Es cierto. Está cabrón, ¿no? O sea, ¿cómo Sí. comprobar la alucinación de alguien? Claro, o sea, estoy hablando desde el lado curioso y preguntón. Sé cómo, estudié. Sí, pero, o sea, esa es la primera pregunta, ¿va? ¿Cómo compruebo de que esta persona sí está teniendo alucinaciones, episodios? Y otra, ¿y cómo sé que es esquizofrenia y no un episodio psicótico eventual o breve? Pero eso lo sabes ahorita, Sí, actualmente, en esa época... No, y actualmente entre comillas, porque si me llega un paciente así, pues sí sería muy complicado. Uno, porque no sería el área que yo atiendo, Sí, claro. porque los psicólogos no medicamos, no tratamos ese tipo de problemas. Claro que se puede atender. Pero y identifica sí, ciertos claro. rasgos, ¿no? Ah, sí, porque luego canalizamos con psiquiatría, pero un psiquiatra ¿cómo le hace, no? Porque también tiene esta de, no me acuerdo cómo le llaman, pero bueno, total que los médicos a veces dan un falso positivo porque hay que considerar que sí está enfermo para no arriesgarte algo, ¿no? Pero el pedo Es que- esto, güey. Sí, pero el Lo pedo, estás diciendo, por ejemplo, que no es decir, a ver, voy a considerar que estás enfermo y te voy a hacer estudios y todo. Aquí el pedo es que cuando se trata de psiquiatría y psicología, los diagnósticos te joden socialmente. Porque en la medicina no es lo mismo que no tengas una pierna, a que en psiquiatría o en psicología te etiqueten como adicto, te etiqueten como esquizofrénico, como Es- bipolar. El puro hecho de decir voy a un psiquiatra ya... Sí, exacto. Sí, ya la Entonces, etiqueta- sí, el falso positivo que los médicos pueden dar ahí sí pueden afectarte tu vida. Aunque luego digan, no te preocupes, no fue Un falso un positivo. falso positivo. Ese día trae a pedos. Sí, porque te mueves bien rico. A mí una vez me pasó de que fui al médico y me dicen, no, pues posiblemente tienes hepatitis. Y yo, verga. Entonces, me dan una serie de pasos específicos. Sí, me dan una serie de pasos para cuidarme y cuidar a los demás. De que pues use mis propios platos, vasos, cucharas, etcétera. Y entonces cuando me hacen análisis y todo, Y así se independizó. así empezó una edad aventura. Oye, suena así como que, no saben lo que hacen, pero realmente es la manera de llegar a Es una algo. manera, Sí, sí. sí. Sí, digo, luego ya cuando me llegaron mis resultados resultó que no, o sea, no tenía, fue una infección leve y se trató y con antibiótico y va. Pero te hacen eso para que tú, si lo llegas a tener, Ya o estás sea, un desde poco ese día preparado, ¿no? uno ya no estés contagiando
o ya estés cuidándote o ya no vayas a empeorar la situación, ¿no? Es por eso, pero en diagnósticos de psiquiatría y psicología está bien cabrón, porque luego ¿cómo le quitas a alguien el diagnóstico, la etiqueta, ¿no? Por ejemplo, de esquizofrenia, de bipolaridad, o tienes, no sé, un pedo de abuso a menores, no quiero decir la palabra para que no censuren, pero luego ¿cómo dices? No es cierto, no lo tenías. Pero también los pacientes tienen un pedo de usar yo tuve esto, y yo puedo decirte qué onda. Ajá. Decir, o sea, sí, no, luego existe otro fenómeno que no recuerdo el nombre, ahí si lo recuerdo lo pongo en los show notes o en las notas, pero hay una parte en la que cuando tú vas con un experto, porque bueno, sí hay gente profesional, pero experta como tal, pues bueno, ¿no? Pero si tú vas con un profesional, ese profesional te dice, no, tienes esta enfermedad o este trastorno, aunque no lo tengas, hay una parte de ti que lo va a creer. Entonces ya empiezas a actuar tú también en base a esa etiqueta. Así de está el famoso meme de Google de tengo cáncer de ano. ¿Y ese famoso cómo se dice? Sí, El famosísimo. Culero, sí pasa. No sé, güey. O sea, de que tienes unos síntomas, pones al Google y te dice, güey, tienes cáncer de páncreas, güey. ¿Cómo justifica como que le gusta picarse sí, la cola? exactamente. Pero sí, no es eso. Entonces a veces Explórense. cuando un profesional te dice una etiqueta, te la crees. Ahora vámonos a lo académico. Si un maestro te dice, es que eres bien burro, Sí te afecta. sí, te afecta. Como este güey hizo su trauma de las galletas de limón. Ándale. Pinche culero. Ahí va, rápido. Contexto. Ojalá estés muerto, güey. En la primaria un profe me decía, a ver, vamos a abrir tema, Abraham, ve por unas galletas porque de todo no entiendes. Iba por las galletas, emperador de limón. No puedo comer emperador de limón porque me siento estúpido. Sí, efectivamente. De ahí viene. Efectivamente. Ajá. Sí, entonces sí importa quién te lo dice y porque tiene implícito que es un profesional, es el que sabe, y entonces como uno a veces ignora, pues terminas creyéndotela. Si te influye, aunque no sea profesional. Ajá. Más un puto profesional. Sí, exacto, o sea, Sí. es por eso que Puto profesional. es por eso que, bueno, este experimento viene a comprobar esto, ¿no? Entonces vamos a las conclusiones. El experimento de Rosenhardt fue no solo una crítica a la psiquiatría en los años 70, sino una lección de epistemología sistémica que sirve y sigue vigente. Desde nuestra perspectiva, entendemos que el síntoma no es una propiedad privada del individuo, sino una respuesta al sistema. Rosenhardt demostró lo que llamamos el poder de la puntuación. Una vez que el sistema o la sociedad te puntúa o te califica o te etiqueta de alguien como enfermo, el sistema se reorganiza para confirmar esa realidad. Entonces, poniendo el ejemplo de Abraham, te mandaban por esas galletas, güey. Entonces, te ponían el examen ese profe y no creo que lo hayas pasado. Claro que no. Claro que no, porque ya tus compañeros sabían De que... hecho, sí. fíjense, reprobé quinto de primaria. Todavía se podía reprobar y no te suicidabas, pero... Ay. No te matabas. No te automatabas, me reprobaron y ese profe... ¡Ay! mi niño! Pedo! Sí afecta a la madre, ¿Cómo Sí. no? Se crea un círculo vicioso donde cualquier conducta de salud es reinterpretada como parte de la enfermedad para que el sistema se mantenga en coherencia. Es decir, como tú en tu escuela, en tu comunidad, ya eres el loquito del centro, aunque tú quieras salir de ahí, ya hasta le da risa. Dice, ay, no es el loquito del centro, tranquilo. O sea, es como cuando eres el cacas. Exacto. Sí, eres el Nadie anda por el cacas. Y si andas por el cacas, ¿qué pedo? Exacto. Ahí estás alimentando esa etiqueta. Eres el cacas, güey. Porque te gusta la caca. ¿Eres una monstruo, güey?
Oye, pero, o sea, Dime. este experimento. Ok, sí, te etiquetan feo y todo el pedo. Pero ¿a qué llegó? ¿Cómo lo llevó a algo mejor? ¿O qué fue el fin de él? O sea, dijo, podemos hacer esto. Sin temor a equivocarme, yo creo que la finalidad de de este individuo, este ente, era más bien, o sea, demostrar que en esas épocas las instituciones, pues, o sea, cómo te daban un diagnóstico concreto, cierto, para saber si eras apto a ser paciente o agarraban a cualquier pendejo. Oye, cabrón, el pinche psicólogo porque puso a los terapeutas Sí, o sea, cuando- al artista, pero, o sea, son los 70s. El güey también experimentó poniendo a la mujer, O sea, sin mamadas. Sí, No, sí fue un fin de, a ver cómo la mujer está estereotipada de este tipo. A ver cómo la tratan. Qué y a ver cabrón, sí, qué cabrón. y recuerden que todo documentaban. O sea, ellos o sea, no escribían nada más para asustar a los enfermeros, sino que sí registraban todo. Y en sus resultados pone varios puntos, pero uno de ellos es que el personal apenas se hablaba con los pacientes. O sea, ni siquiera te atendían. Era liste, güey. Sí, era el IMSS, era el IMSS. Por ejemplo, yo en algún momento, yo si voy a escribir un psiquiatra, pienso, a ver, pásame los apuntes de esta mierda, güey. Para Y robarse. luego, Para quedármelos. la etimología de esto, oye, ¿por qué esta mierda? Tiene razón Pedro, güey, sácalo del hoyo, güey. Sí, este güey sí es estudiado, güey. O sea, yo sí lo hubiera leído, güey. No, pero volvemos al mismo. ¿Cómo eres el psiquiatra? No te das el tiempo de los locos. O sea, la fecha, buen punto. Sí. Y aparte no eran uno o dos, o sea, hablamos de una institución, de una Y luego me clínica. imagino que Exacto. como hasta la fecha, si es un loco, realmente no le presta la atención como Sí, una o sea, persona. imagínate normal. si fueras doctor del IMSS, no vas a saber si realmente uno tiene una fractura y le quitas el apéndice. Por eso pasan este tipo de accidentes. O sea, A ver, no queremos decir que todos los médicos sean malos, claro. pero sí. Pero sí, el 99. Sí, ¿cuánto le dedican realmente a sus pacientes? Pasan y. son contadas las. Y me atrevo a decir que más. No los justifico, enfermeros. pero tantas horas y tantos pacientes ya los, Claro, ya los te queman, sí, te queman. no O sea, los humanizas ya tanto, O sea, el error no son los médicos, ahorita hablando del IMSS, del ISSSTE, sino es el sistema El del IMSS, sistema. Es el sistema del ISSSTE que no hay presupuesto, son médicos para cubrir jornadas súper pesadas. O sea, debe haber más doctores. Debería haber más doctores, más especialistas, las instalaciones con más Sí, fluidez, aptas, más más logística, adecuadas. más adecuadas. Por Pero ejemplo, en México. Durango, No, hace no, poco no, el pinche elevador del IMSS se atoró con médicos y enfermeras ahí y duraron como un día atorados. Y aparte era muy sabido que ese elevador siempre se traba. O sea, tú le picas para un piso y te lleva a pasear, sí, te lleva a pasear primero, luego te da una llevada al sótano. ¿Y acabas en el pueblito? ¿Cómo le llamamos? Los cadáveres al anfiteatro. Al anfiteatro. A que nomás luego llega, te abre las puertas para que lo veas, te cierras y vamos a. ¿Ya viste el gordo? Sí, y donde va a caer toda la unidad. O sea, todo el sistema está bien jodido y claro que los médicos no pueden con eso y por los quema, el burnout, una exigencia bien cabrona, o sea, son un chingo de cosas que al último el paciente Muchos pues termina, factores. sí, el último el paciente termina con una atención. Y tan importante que es esa mierda, Exacto. O Ajá, sea, una atención muy mala. Y bueno, aquí también nos decía otro punto que algunos de los pseudopacientes fueron maltratados, o sea, fueron tratados con hostilidad. fíjate, no sé por qué lo pasamos de. Sí, era obvio que los iban a maltratar, Sí, muchos sí los castigaban, los camilleros y eso, ¿no? Rosenga calculó que los psiquiatras pasaron un promedio de 7 minutos al día con cada paciente. Nada. Claro que con eso no se dan cuenta que estaban fingiendo o que estaban sanos. Ella. 7 minutos es Ajá. nada, la chingada. Nada. O sea, de hecho, hasta les puedes mentir más perro. Más peso. Sí, la neta es que sí. Sí, aquí hubo otra polémica que cuando publica sus resultados el psicólogo, y entonces hay un hospital que lo reta. Le dice: mi hospital está tan perro que si hubiera detectado
a tus falsos. Desde el punto donde Y no los Loreta- deja salir. desde el punto donde Loreta ya perdieron. Y le lanzaron ese reto, ¿no? Le dijeron, mándanos a tu pseudo... Ándale, pinche pintor y a la doña. Sí, mándanos a tus pseudo pacientes para que veas que sí los podemos detectar. Y entonces, en 3 meses, me parece que este hospital detectó 41 personas que intentaban entrar. Y lo que respondió Rosinger, que no mandó a ninguno. Estos güeyes ya se pusieron de... Sí, o sea. Estuvo peor. Porque Eso entonces ya es, güey. había falsos pacientes donde nunca los hubo. Qué poderosa es la perra mente. Sí. O sea, estos güeyes... A ver, oye, tengo pensamientos de matar a mi esposa. Está mintiendo, güey. Ya te mandó este güey. Sí, güey. Ayúdame, estoy loco. Saca nuevos. Ay, güey, ya me la sé, güey. Anthony, grande este. Oye, este pendejo, güey, que mató a su mamá, dice. Ay. Ya lo ves. Dile al David que no mames. A ver, chingue su madre, pero. Sí, entonces, fíjense lo que pasó, ¿no? Ya después de esto, claro que el estudio fue cuestionado. Muchos decían que el psicólogo David exageró los resultados, que tampoco fue así. Pero bueno, queda para la historia este experimento en hospitales psiquiátricos. Estuvo muy bueno, Qué cabrón. Está bien loco, Qué ¿no? cabrón, estaría muy chido que hiciera este, o sea, que me imagino que sí los hay, pero en todos los ramos. Sí. No solamente escuché el de donde pusieron a 7 personas, no 7 personas, perdón, pusieron a 2 personas de ser encerrados de cárcel y a 7 güeyes fingir que eran policías y se las creyeron y terminaron maltratando a estas personas. O sea, es mierda que dices, güey, ¿qué te pasa, güey? Es broma. ¿Por qué me violas? Les voy a platicar el caso de un amigo, no voy a decir nombres, pero fue una historia verídica. ¿Por qué? Historia verídica. Se empezó a sentir mal, fue al hospital general cuando antes era el materno infantil de febrero, antes de que existiera. ¡El Mario! No es Mario. Ya traemos en chinga. Y entonces le detectan como una deficiencia de células blancas. Me parece que es el tipo para el SIDA. Ok. Sí, entonces, pues no, pues tienes muy pocas células y tienes SIDA, mi campeón. Y fue de madres, ¿no? Y entonces le hacen estudios de sangre y sí, sale que tiene una deficiencia. Entonces dice, no, pues sabes que lánzate por este medicamento, la chingada, y pues bienvenido, ¿no? Y atiéndete. Bienvenido al mundo del Sí, cine. exacto, bienvenido al mundo del cine. Atiéndete y tienes un promedio de vida bueno, no sé qué, pues ya vaya normal, no sé qué pedo. Y este camarada No había almorzado. dijo, no, ni madres. No había Dijo, almorzado. no, ni madres. Y no tomó ni madres. No tomó medicamento, no nada. Era Y virgen. pasaron los días y se vuelve a hacer otros estudios y ya sale normal. O sea, fue una falla. Fue. O sea, Una duda. Una Sí, falla de la Matrix. por ejemplo, que llegase que le dijeran al güey, oye, tienes SIDA, güey. Y él sí hubiera accedido. En algún punto su cuerpo hubiera llevado a su El salud. medicamento lo hubiera jodido. El medicamento. El medicamento lo jodió. Por Entonces, eso lo dijimos en el capítulo anterior, busquen segundas opiniones en cualquier índole, en cualquier rama. Sí, porque te digo, cuando te lo dice un experto que tienes una enfermedad, te la terminas creyendo a veces. Es un experto. Y aquí vimos cómo llegó hasta el nivel celular, de que las células empezaron a jugar una mala partida porque en el laboratorio salió. Entonces fíjense cómo un simple diagnóstico de un experto Te puede te servir. puede joder. Así como te puede salvar la vida y salva la vida, en Por general, ejemplo, o sea, estos son cosas raras, ¿no? Ujú, Pero sí. en general salvan vidas, o sea, también Por ejemplo, un caso terrible aquí en Durango que hay demasiado cáncer. Que nada más te pueden hacer un chequeo de, sí tienes cáncer. Que sí, está duro, pero cuánta gente. Pero imagínate sí- si una quimioterapia y que no tengas. Sí, Pero exacto. en lo que tú sabes que sí o no, llegar a tu casa diciendo, güey, sí tengo cáncer.
Oh, puta madre. Está cabrón, Está ¿no? mierdísima. Entonces sí, son cosas que pasan, les digo, la neta, los médicos se la rifan, son chingones, nuestra vida depende muchas veces de ellos, pero Pues a veces el sistema no es el que el termina sistema corrompiendo. termina jodiendo, termina haciendo el empezar aquí, y pues bueno, aquí estamos tratando casos extremos, casos raros, y lo damos a manera de que ustedes lo consuman, lo vean y se entretengan, pero no somos antivacunas, no somos antimédicos, nos enfermamos y vamos rápido por pastillas, ¿no? Sí. O sea, porque confiamos en ellos. Pero esas son cosas raritas que de pronto pasan y hay que hablarlas. Y está duro, está muy denso, pero. Oh, puta madre. Entonces, muchachos, este fue el episodio de los infiltrados por él. Yo pensé que iban a matar a alguien o. Ay. ¿Cerramos? Entiende. Usen la otra palabra ustedes. ¿No? Yo no. Ustedes saben lo que quiso dar a entender. Sí. Entonces, hoy la pregunta que nosotros, en mi caso como terapeuta, y para ustedes que escuchan esto, y es que tiene, o sea, nos escuchan y no es que tiene la persona, ¿qué vergas dije? Que nos escuchan y no es que tenga la persona, sino que hay un contexto que le impide dejar de ser su etiqueta. O sea, sí. No entendí nada. No entendí nada, Ok, güey. hermano. ¿Qué vergas escribí aquí? ¿Qué podrías recomendar, Manolo? Para. Es que está difícil decir. Este terapeuta, o bueno, doctor, me dio esto y no creo en él. Está cabrón también llegar a eso. Está cabrón. Sí, Pero, por ejemplo, ¿qué realmente podrías dar para. ¿Qué tip, qué consejo podrías ¿Qué consejo? compartir? Sí, porque está muy cabrón, Sí, está muy cabrón. mira, si vas por una gripe o una tos, pues yo creo que todos podemos detectarla, ¿no? Fiebre, cuerpo cortado, porque es muy común y aparte nos pasa 1 o 2 veces al Te año. regulas en el pubis. Pero, ¿qué hago si me sale pus en una nalga? Así soy. Sí, entonces, lo que puedo hacer aquí cuando hablamos de un diagnóstico ya un poquito fuerte, pues es que pidas una segunda opinión. O sea, que vayas y que te consigas otro médico, otro especialista y veas qué opinión tiene respecto a tus síntomas. Luego, si no te convence o si no estás seguro o no te gusta el diagnóstico, tienes la libertad de una segunda opinión. Aunque estés en el mismo IMSS, o sea, no es de que el IMSS luego corra las similares. No, si tienes IMSS, ahí mismo puedes pedir una segunda opinión médica de otro especialista. En otro turno. De otro turno. No, tú la puedes ahí pedir, Sí, o sea, sí. sin filtrar el sistema, sin engañar, no, tú puedes solicitar una segunda opinión médica. Y entonces, Está cabrón. ajá, si ya ves que 2 especialistas coinciden en el mismo Sí, te puede diagnóstico, más. entonces, pues ya hay que atenderlo, ¿no? Ya Sí. dices, bueno, entonces sí puede hacer. Pero Sí, te sí. digo, una consulta, una segunda consulta no desprestigia, ni quiere decir que el primero fue malo, ni quiere decir que el primero se No, equivocó, necesitas no, verificar. Tienes que verificar un problema tan grande. porque recuerden, el cuerpo está vivo y los índices a veces están arriba, a veces bajan, a veces tu azúcar está alta y no por eso significa que tienes diabetes, o a veces está alta porque está alta, pero luego baja. o Joder, sea, chingas una de y a esas. veces, en ese momento que está alta, te haces el examen y vas a salir que tienes el azúcar alta, pero no es porque tengas el azúcar alta, es Sí, porque en van a ese recetar momento, insulina y sí, todo eso, porque en no. ese momento lo traías, pero hay que hacer un segundo chequeo, hay que hacer una segunda revisión. Entonces eso te puede prevenir de que caigas en un mal diagnóstico, porque te digo, no es el error del médico, es que a lo mejor en ese momento a ese médico sí le salieron los resultados eso. O sí, lo vio los y síntomas luego eso, pues, ¿no? tienen tantos pacientes que realmente no es, oye, güey, déjate chico otra vez. Sí. No, Ah, ¿sabes o sea, qué, güey? Ya vete, ya, güey. No, y ya aparte, no, o sea, son personas de ciencia y personas Sí. que están en el ensayo y error y con el avance médico, no son dioses, o sea, se pueden equivocar. Y también, o sea, dan lo que la medicina les permite Les ver, permite. ¿no? O sea, tampoco no van a adivinar. O sea, pero sí hay una segunda revisión médica o inclusive hasta una tercera, ¿no? Pero sí, esa sería como la conclusión. Y otra, ¿no? Que lo que leí no entendí porque leí rebujado por mi dislexia o por mi estupidez, o las dos. Es de que, bueno, ¿qué etiqueta
estás viviendo, qué etiqueta le estás poniendo a alguien que el sistema en el que estás lo está sosteniendo y le está confirmando todos los días. Ajá. Sí, por ejemplo, hagan memoria de sus compañeros. Sí. No porque tenga el cabello verde significa que papá la abandonó, ¿no? Ruth, venme a los ojos. Sí, lo sé. Pues, a ver, papá no se fue porque sea malo, papá se fue porque tomó una decisión. No lo hace malo. Ay, yo dejo de hablar de eso. Pero qué culero, porque fíjate, si en esa época estaba películas de todo este mierdero, ¿cómo influenció esto que hizo este güey? Yo creo que hasta ni siquiera le dieron mucho auge. Sí. ¿Se acuerdan de la película de La Isla? Ahí se está excelente. ¿La isla siniestra? Sí, donde DiCaprio es como un detective. Sí. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué opinan? ¿Si era detective? No. ¿O el sistema lo enfermó? ¡Ah! Vamos a verla. Si no la han visto, veanla, está bien perra. Sí, La Isla Sí, Siniestra. muy buena. Esa como conclusión para que vean cómo funciona esta de las etiquetas en un hospital psiquiátrico. Esa película queda El excelente. final está increíble. Sí, no manches. Véanla. Veanla. No, así vamos a decir, ya está bien vieja, si no la vieron es un peso. Pero, huevo. Sí, el güey. El papucho de DiCaprio. Ah, no, güey. Entonces, Sí cabía en la tabla, güey. Hijos de su puta madre, güey. Sí, no, pero- Maldita Rose. Entonces, si no hay nada más por el momento, nos despedimos de su segundo episodio. Bye, chicos. Denle Nos vemos. like, Chatos y chatas, cuídense mucho. Estamos en el próximo capítulo.